En otro vídeo anterior a este, hace ya algunos meses, hablé de un caso extraordinario, uno de los muchos fenómenos que ocurren en la Tierra y la gente ni se entera. Y hablaba en el vídeo de desapariciones extrañas, de muchos personajes que a lo largo de la historia han desaparecido, se han esfumado, hasta regimientos enteros de chinos o turcos o ingleses, franceses, españoles, regimientos a vista de todos esfumados, sin dejar rastro. ¿A dónde han ido a parar? En uno de los vídeos que hablé de uno de los múltiples personajes muy enigmático, el tal Rudolf Fens. Hablé de este personaje que de una manera insólita está en algunos datos, artículos periodísticos de Nueva York, de 1950, habla de un personaje que aparece una noche de imprevisto de la nada en la Quinta Avenida. Entonces este personaje, Rudolf Fens, aparece en la calle con unas ropas extrañas, antiquísimas, zapatos de villa, traje de cuadros, de levita, y se queda mirando a la gente, mirando unas luces de un teatro en Broadway. Bueno, y de repente, de la nada también, viene un coche corriendo, lo atropella y lo mata. Rudolf Fens. Entonces se lo llevan naturalmente al depósito de cadáveres y empiezan a buscar quién era ese personaje que había sido atropellado, y buscan entre sus bolsillos y encuentran tarjetas de visita y unas facturas por alquiler de caballos, no de caballos antiguos de hace un siglo o más, y el nombre Rudolf Fens. Entonces un agente de la policía empieza a buscar, a ver en Nueva York, Rudolf Fens en las guías telefónicas, a ver si encontraban ese nombre, y no encuentran ningún Rudolf Fens. Pero mira unas guías anteriores, ya de los años 30 más atrás, y efectivamente aparece Rudolf Fens, un nombre. Y ya este agente de policía se acerca a la dirección en Nueva York donde estaba el Rudolf Fens y habla con una anciana. Y le cuenta que han encontrado un personaje atropellado por un coche, Rudolf Fens, y sabía si era algún pariente suyo, algún esposo, hijo. Y la mujer anciana dice que no, pero que curiosamente su marido, Rudolf Fens, Jr., había hablado de que su padre, por el año 1876, salió una noche a fumar a la calle y nunca más volvió a su casa, desapareció. Porque se extrañaba la policía de las vestimentas de este hombre antiguas, las tarjetas de visita, los zapatos, todo muy antiguo. Así que este hombre extrañado, el policía, comprueba de que efectivamente no aparece en ninguna parte de Rudolf Fens, solamente la versión de aquella anciana de que su marido, o sea, su suegro, por el año 1866 desapareció y nunca más volvió a aparecer. Así que la policía cogió el cadáver, lo enterró y punto final. Bueno, pues voy a aclarar un poco más, aunque ya en vídeos anteriores he hablado de Rudolf Fens y otros personajes. Ya digo, individualmente muchos, hasta niños, habían desaparecido en diferentes épocas. Pero hablando de desapariciones más cercanas, hablé también relacionado con Rudolf Fens del experimento Filadelfia, 1943, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. El destructor norteamericano Eldridge, pues se hicieron con él un experimento con unos sensores, con un sistema que querían hacer con pulsadores electromagnéticos, hacer posible avanzar un barco hacia las costas de Normandía, un barco militar, y no ser visto, captado por radares alemanes. Y entonces hicieron en Filadelfia un experimento con este destructor Eldridge, con la Marina norteamericana. Hicieron el experimento, hicieron funcionar estos pulsares, estos sensores electromagnéticos gigantescos, y curiosamente
para sorpresa de todos, no desapareció sencillamente de los radares, sino que de la vista de la gente se fumó el destructor y apareció cientos de kilómetros más arriba en el puerto de Norfolk. Volvió a desaparecer en Norfolk y volvió a reaparecer en Filadelfia. Pero, desgraciadamente, la mayoría de los marines perecieron, se quemaron, se disolvieron, desaparecieron. Los pocos sobrevivientes quedaron anormales, perjudicados mental y físicamente, y este caso de la Marina norteamericana se consideró sumo secreto, se dio carpetazo y silencio bajo juramento a los altos mandos de esto no mencionarlo. El barco lo vendieron, creo que a Grecia, lo desguazaron completamente y se prohibió hablar del experimento Filadelfia. Ahora, en la pregunta, ¿y qué pasó con los que desaparecieron? ¿A dónde fueron a parar? Hablando de ya masivamente de marines norteamericanos. Pues yo le voy a decir un par de secretos interesantes. Este experimento Filadelfia se realizó con las miras de ver la posibilidad de captar, de acercarse a unas costas y no ser captados por radares de ningún tipo para hacer una invasión con un montón de barcos y portaaviones hacia una costa. Se trataba de Normandía, invadir Alemania y derrocar a Hitler. Pero, claro, he dicho en otros vídeos, este experimento de Filadelfia se ha perfeccionado más y más y más en secreto, en las costas del Pacífico, en muchos lugares, con microchip, ya cada vez más perfeccionado. Y ya se ha logrado mucho éxito para trasladar personas, barcos y material a diferentes puntos estratégicos de la Tierra. Y entonces, ¿qué pasó con los marines que desaparecieron? Pues muchos de estos desaparecidos, aunque parezca esto extraordinario y es verdad, fueron transferidos al pasado. Fíjense que hay muchos lugares, por ejemplo en el sur de Francia, en diferentes pinturas rupestres, en cuevas, Lussac, Les Châteaux, en Francia, aparecen pinturas de miles de años, que se ven personajes modernos, hombres modernos pintados de una manera rústica en las paredes, pero vestimenta moderna. Y los arqueólogos se vuelven locos diciendo, pero ¿cómo hace miles de años pintaban gente moderna? Gente con vestimentas, pantalones, chaquetas, todo muy moderno. Y de igual manera también se ve en las pinturas de Tassili, mucho más atrás todavía del tiempo, se ve, si ven en alguna fotografía de las pinturas de Tassili, pues se ve un hombre, por ejemplo, dando de comer, sentado en los lomos de un saurio, dándole de comer, pero con vestimentas este hombre de la pintura de Tassili, con un pullover, un jersey y unos pantalones de la Marina norteamericana. Y también se ve en las mismas pinturas ovnis y gente extremadamente moderna que vienen a recoger a ese personaje del futuro. Bueno, pues ahora el personaje, luego que le digo, hay otros que fueron transferidos al futuro, marines norteamericanos. Habrá que esperar en el futuro para saludarlos. Bueno, pues Rudolf Fentz pasó lo siguiente. En el futuro, o sea, se hará una perfección completa de maquinaria para pasar personas y material, como en el caso del experimento de Filadelfia, al pasado o al futuro, a diferentes épocas. Ya es casi en las matemáticas, en las ecuaciones es posible. Es posible, falta el material perfeccionarlo, pero ya en el futuro se perfecciona. Y entonces hacen experimentos, como el caso de Filadelfia, para ver posibilidad de pasar al pasado y al futuro personas individuales, material o masivamente. En el año 1876 se pasó personas al pasado con maquinaria perfeccionada y se cogió un personaje al azar. Rudolf Fentz salió de su casa tranquilamente a fumar porque su mujer no le dejaba fumar en su casa por el humo, y se captó a este hombre en la calle. Había un vehículo gigantesco con una maquinaria y se le introdujo en el vehículo. Se le sentó en un tipo de silla para transferirlo al futuro. Se marcó una época, 1950, en una fecha específica, en verano, en la Quinta Avenida, etc. Y adicionalmente, al 1950 ya habían venido gente del futuro
en ese mismo lugar, a esa misma hora, en ese mismo instante, para ver los resultados y filmarlo todo. Y vieron que de repente aparece en mitad de la calle Rudolf Fentz. La fecha era concreta, era exacta, perfecta. Y el coche, un vehículo de los años 1950, estaba esperando. Una vez que aparece en mitad de la calle Rudolf Fentz, se queda mirando la panorámica de los carteles luminosos, embiste corriendo a Rudolf Fentz para eliminar el peligro de que él contara de dónde había procedido, su familia, datos y tal. Y lo mata. Se lo llevan al depósito de cadáveres y la historia que conté al principio, el detective norteamericano, el policía, hace investigaciones y le cuenta que esa viuda del hijo de Rudolf Fentz, que su abuelo Rudolf Fentz había desaparecido. Pero hay algo más interesante en Rudolf Fentz. Si miran, hay investigadores privados en Nueva York, si miran, hacen investigación, y acuérdense de estos datos, vayan, intenten averiguar dónde fue enterrado Rudolf Fentz en 1950. En los anales, en los datos del año 1950 de accidente desaparecido, hallarán, si lo hallan, Rudolf Fentz. Y miren en el cementerio donde fue enterrado. Y miren a ver si hallan la tumba. Y si hallan la tumba, pidan que se abra y se haga una exhumación del cuerpo. Y verán que no aparecerá cuerpo ninguno. Ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido? Porque el experimento con aquel personaje Rudolf Fentz fue solo eso, un experimento. Querían ver la posibilidad de pasar personas en el futuro hacia el pasado a otras épocas. Una vez se le atropelló, sencillamente se le llevó al depósito de cadáveres, se le metió en una caja, se le enterró tal y tal con el nombre, pero se pasó de nuevo al pasado, a 1876, unos minutos antes, y a ese personaje que estaba en esa misma calle paseando, se le dejó tranquilo y volvió a su casa. Si miran y verán estos datos interesantes, claro, no se puede verificar ahora, en el futuro sí se hará. Ahora, ¿qué pasó con Rudolf Fentz? ¿Volvió a su casa de nuevo? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué pasó con la historia que contó su hijo a su mujer? Todo eso está desvirtuado. El hecho de que es complejo, de que una persona de una forma fenómeno se pase de una época a otra y se le revuelva a su propia época. Pero Rudolf Fentz volvió a su casa. Él no se enteró de lo que había sucedido y siguió su vida tranquilamente. Nació su hijo, se casó, etcétera, etcétera. El cuerpo de Rudolf Fentz no aparecerá nunca jamás, porque ese hombre fue un experimento, se le volvió con vida al pasado. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que he citado en algunas veces, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, en las Escrituras, donde él más o menos dice, a grosso modo, lo siguiente: lo que ha sucedido ya había sucedido, y lo que sucederá en el futuro también había sucedido. Es una forma compleja, de una forma abstracta, diciendo que hay cosas que ya han sucedido o que también habían sucedido las mismas cosas anteriormente, y cosas que en el futuro van a suceder también habían sucedido. Acuérdense de Rudolf Fentz. Se le pasó del pasado al futuro y del futuro al pasado. Es decir, esas palabras de Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, ahora sí tienen un significado. Hay muchos enigmas y muchos misterios que se van a resolver. El día que pueda hablar en los medios de comunicación, cuando saque estos descubrimientos, que serán la catapulta, hablo del Arca de la Alianza, hallada por mí en España, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, la Nave de Salomón y los gigantes dentro de roca. Serán la promoción, que sean la catapulta para todos los enigmas y misterios y su solución. Y acuérdense de una cosa: no se acabará la humanidad, no se acabará nunca, pero no se acabará el sistema, tal como lo conocemos, sin que la humanidad llegue a conocer la verdad total y absoluta de su verdadero pasado y su verdadero futuro.